Buenos días, hermanos. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Saludos otra vez desde Escocia. Bueno, quisiera compartir mi presentación de PowerPoint. ¿Está bien? Ok. Así es mi tema para hoy día. Hoy día sí es nuestro tema, la Biblia y la ciencia. Bueno, es un tema para el mes de la Biblia que tiene muchos aspectos difíciles, complejos, sí, y no puedo compartir, enseñar todo acerca de este tema, pero quisiera ver algunos aspectos de este tema. Lo es importante para nosotros, primeramente, es nuestra actitud a la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Todos nosotros aceptamos la autoridad de la Biblia, que es inherente, infalible. Voy a hablar más acerca de este punto más adelante. Pero ahora quisiera compartir algo acerca de la ciencia, el rol de la ciencia en nuestra teología o en nuestro entendimiento, en nuestra cosmovisión. Lo importante para nosotros es que tengamos una actitud equilibrada a la ciencia. Los cristianos evangélicos deben adoptar una actitud equilibrada hacia la ciencia. La ciencia no debe convertirse en un ídolo, como si fuera una cosmovisión completa o un sistema ético. Tampoco no debe rechazarse como si fuera un enemigo de la verdad. La primera es la actitud de los nuevos ateos, mientras que la segunda puede ser la actitud de los fundamentalistas cristianos. Como cristianos evangélicos debemos aceptar lo positivo en la ciencia y rechazar lo negativo, especialmente el cientifismo. Mi primer punto es claro, ¿no? Que la ciencia no debe ser para nosotros un ídolo. La ciencia no puede enseñarnos nada acerca de la filosofía directamente, pero muchos científicos imaginan que son filósofos y hablan acerca de su ateísmo, pero la realidad es que la ciencia es limitada, no puede enseñarnos acerca de la filosofía, tiene sus limitaciones, tampoco puede enseñarnos acerca de la ética, o sea, bueno, la ciencia, la evidencia de las ciencias nos enseña, nos muestra acerca de lo que es, pero no puede enseñarnos acerca de lo que debe ser. Lo que es, sí. Lo que existe, sí. Lo que se pasa en la naturaleza, sí. Pero lo que debe ser acerca de la ética, la ciencia no debe guiarnos de nada acerca de este punto. Por eso debemos no hacer de la ciencia un ídolo, porque la ciencia no enseña acerca de la filosofía, tampoco acerca de la ética, tiene sus limitaciones. Bueno, claro, creo que este punto sea muy claro para nosotros. Bueno, podemos pensar acerca de dos libros. El libro de la naturaleza y el libro, bueno, la Biblia.
el libro de la naturaleza y el libro de la Biblia. O sea, la revelación general, la naturaleza, o la revelación especial, la Biblia. Los dos libros son importantes y es una ilustración histórica para los cristianos, para la iglesia. Los dos libros, podemos leer los dos libros y en los dos libros podemos encontrar la verdad en la naturaleza y en la Biblia. Bueno, no muchos detalles en la naturaleza, más detalles en la Biblia, pero bueno, estos dos libros, ambos libros, podemos enseñarnos acerca de la verdad, Aunque sí, los dos libros se necesitan interpretar. Es otro punto que voy a explicar más adelante. Bueno, Salmo 19, el primer versículo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. La NTV. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y es verdad. Mi interés muy especial es la astronomía. Bueno, soy un líder de un grupo astronómico en Escocia. Y para mí es muy interesante la astronomía. ¿Por qué? Porque puedo ver la gloria de Dios, el poder de Dios en los cielos, en el firmamento. Porque realmente el firmamento despliega la destreza de sus manos. Es increíble. Cuando tenga mis dudas, puedo levantar los ojos al cielo y ver la gloria de Dios en el cielo. Es increíble la creación de Dios. Podemos hablar acerca del diseño inteligente. Y bueno, es realmente un diseño inteligente. Si estudiamos la ciencia puede enseñarnos acerca de los detalles de su creación, del cosmos, los aspectos, la grandeza del cosmos muestra su poder. Podemos pensar acerca del ajuste fino de las leyes científicas, o sea, las constantes físicas. Despliegan su conocimiento y su sabiduría. Es increíble la creación de Dios. Realmente podemos ver su gloria en el cielo y la ciencia puede ayudarnos en nuestra alabanza. Realmente en nuestra alabanza. Mi conocimiento de la astronomía enriquece mi alabanza a Dios, realmente. Como dice el libro de los Romanos 1:20, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Estas cualidades se muestran, se revelan en su creación. Es realmente increíble. El poder y la sabiduría de Dios podemos ver en su creación, en los cielos, en la tierra, en la naturaleza. Los teólogos llaman este punto revelación general, la revelación general en la naturaleza.
Y por eso podemos decir que la evidencia de la creación nos guía a la verdad. Nos guía a la verdad. Podemos descubrir la verdad en la ciencia, en la naturaleza, en los hechos descubiertos por la ciencia, porque Dios no puede engañarnos. La naturaleza es una revelación verdadera de Dios. Como creyentes en Dios, no debemos tener miedo de la verdad, donde quiera se encuentre, donde quiera se encuentre. Por eso, la naturaleza es una revelación de Dios. Realmente es una revelación de Dios. Aunque sí no es perfecta, sí es una revelación. La evidencia de la creación nos guía a la verdad, porque Dios no puede engañarnos. Podemos encontrar la verdad, las verdades, los hechos en la naturaleza. Y no debemos tener miedo de la verdad. Somos cristianos, podemos estudiar la Biblia, podemos estudiar las ciencias sin miedo, porque Jesucristo es la verdad. Y donde quiera podemos encontrar la verdad, podemos encontrar a la verdad acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Entonces, una pregunta se levanta. ¿Podemos confiar en la ciencia? ¿Podemos confiar en la ciencia? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí y no. Sí, básicamente sí, porque es una exploración de la revelación de Dios. El estudio de las ciencias puede enseñarnos mucho acerca de la naturaleza, acerca del mundo, del cosmos. Puede enseñarnos mucho, porque es una exploración de la revelación de Dios. Pero, por otra parte, completamente no, porque tiene sus limitaciones y está sujeta a interpretaciones tendenciosas. Entonces, la pregunta, en mi opinión, y es, ¿podemos confiar en la ciencia? Y la respuesta, en mi opinión, es básicamente sí, pero completamente no, porque tiene sus limitaciones acerca de la filosofía especialmente, y está sujeta a interpretaciones tendenciosas. Y es un problema, pero no es un gran problema. Cuando existe un consenso en las ciencias, un consenso dentro de los científicos, probablemente el consenso es verdad. No necesariamente, pero probablemente. Y necesitamos evaluar la evidencia acerca de muchas cosas. Por ejemplo, cuando las ciencias, los científicos nos enseñan o nos muestran o nos hablan acerca, por ejemplo, acerca del calentamiento global o acerca de la vacunación en contra a la virus, probablemente está bien. Bueno, siempre hay unos científicos, muy pocos, que hablan en contra al consenso, pero no muchos. Por eso, básicamente, podemos confiar en un consenso. A veces podemos tener dudas, por ejemplo, acerca de la evolución, porque los científicos ateos, necesitan confiar en esta teoría.
pero para nosotros como cristianos está bien. Sí es que la evolución, por ejemplo, es verdad hasta cierto punto, está bien. Si no está bien, está bien. Si no es verdad, está bien para nosotros, porque lo que es importante para los cristianos es la verdad. La verdad. Si la evidencia de la naturaleza es a favor a una teoría, está bien. Si no está a favor de una teoría, está bien para nosotros, porque podemos aceptar la verdad donde quiera se encuentra. Y para nosotros debemos pensar acerca de las fuentes de confianza, confiables, especialmente en el Internet, porque el Internet es una bendición y al mismo tiempo es una maldición, porque existen fuentes buenas y fuentes malas. La realidad es que si aceptamos una teoría, una locura, realmente una locura de principio a fin, podemos buscar y siempre encontrar una persona que puede darnos evidencia a favor de nuestra locura. No es difícil, porque existen personas que pueden darnos confianza en cualquier locura. Por eso es necesario para nosotros evaluar las fuentes en el Internet. Hay fuentes confiables. Podemos encontrar la enseñanza de científicos académicos con confianza. Y hay sitios web de los cristianos evangélicos que son realmente confiables. Y necesitamos evitar las teorías de conspiración. Es increíble que los cristianos, especialmente los cristianos fundamentalistas, que aceptan teorías de conspiración, imaginen que exista una conspiración de todo el mundo contra los cristianos, contra la cristianidad. Pero no es verdad. Las teorías de conspiración no tienen nada que ver con la verdad, básicamente. Por eso, básicamente, sí podemos confiar en la ciencia porque es una exploración de la revelación de Dios. Pero completamente no, porque sí tiene sus limitaciones y está sujeta a interpretaciones tendenciosas. Por eso necesitamos usar fuentes de confianza y evitar teorías de conspiración. Necesitamos sabiduría en este punto. La necesidad de evaluar e interpretar la evidencia. Todos tienen la tendencia de distorsionar la verdad a causa de sus presuposiciones, el prejuicio de confirmación. Sin embargo, no debemos pensar que todas las interpretaciones son iguales debido a nuestra cosmovisión, y no debemos rechazar la evidencia forense a favor de la evidencia observacional. A veces algunas personas dicen que, bueno, es tu interpretación y así es mi interpretación, igual, ¿no? Igual, pero no es igual, porque algunas interpretaciones son buenas, otras no. Algunas personas dicen que, bueno, todos nosotros tenemos la misma evidencia, pero yo interpreto
la evidencia a la luz de mi cosmovisión. Y es verdad. Y tú interpretas la evidencia a la luz de tu cosmovisión. Pero es igual, ¿no? Pero no es igual. Podemos distorsionar la verdad de esta manera. Es peligroso. Debemos pensar acerca de la evidencia y evaluar la evidencia con objetividad para ver qué es la verdad. ¿Qué es la verdad en realidad? Porque al fin no tenemos miedo de la verdad. Y algunas personas dicen que, bueno, hay la ciencia observacional y la ciencia o la evidencia forense, pero también es peligrosa porque los dos aspectos, ambos aspectos de la verdad son confiables. Bueno, por ejemplo, en mi opinión, hay mucha evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo fuera de la Biblia. Mucha evidencia, en mi opinión. Pero según esta teoría que, bueno, es la ciencia, la evidencia forense, no importa. Entonces, es muy peligroso para la evangelia, para la apologética cristiana, este punto. Porque si es verdad que la ciencia forense no importa, entonces no existe evidencia importante a favor de la resurrección. Y la evidencia en la arqueología, para mí hay mucha evidencia en la arqueología a favor de la historicidad de la Biblia. Y no podemos decir que, bueno, es la historia y es la ciencia forense, por eso no importa, porque sí, es importante. Podemos dar mucha evidencia a favor de la historicidad de la Biblia en la naturaleza, en la historia, en la arqueología, porque para mí, al fin y al cabo, la ciencia y la Biblia están de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La interpretación de la ciencia y de la Biblia. Como la ciencia, la Biblia también necesita interpretarse. A menudo, la evidencia científica es fácil de evaluar, pero a veces no. Igualmente, las escrituras a menudo son fáciles de entender, pero otras veces no. Y no debemos confundir nuestra interpretación con la palabra de Dios. Un punto importante. Sí, la evidencia se necesita interpretar. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. A veces los científicos, por ejemplo, tienen confianza en una interpretación, pero a veces no es así. Existen dudas, realmente existen dudas. Y en cuanto en respecto a la interpretación de la Biblia, así es. A veces la interpretación es fácil, a veces es difícil, realmente. Y no debemos confundir nuestra interpretación de la Biblia con la palabra de Dios. Hay predicadores que dicen que así dice la palabra de Dios. No es mi interpretación de la palabra de Dios. Y entonces empiezan a presentar una interpretación tendenciosa y dicen que, bueno, es la interpretación literal, es la interpretación natural, y por eso es verdad, no tengo mis dudas,
pero sí, existen dudas. En cuanto a la interpretación de la Biblia, es importante usar fuentes, buenas fuentes. Por ejemplo, comentarios no escritos por predicadores populares, sino por académicos que saben el tema de la Biblia bien y escritos por escritores evangélicos también, que acepten la autoridad de Dios. Estos libros, estos comentarios nos pueden ayudar mucho con la interpretación de la palabra de Dios. Ahora, algunos puntos un poco difíciles. De repente, la Biblia, hebreo, español. Un punto importante es la Biblia es inherente, infalible e inherente. ¿Sí? La Biblia es infalible e inherente. Sí, pero, siempre existe un pero, ¿qué quería enseñarnos el autor original? O sea, es decir, la Biblia es infalible e inherente en su enseñanza, Por ejemplo, los amigos de Job no enseñaban la verdad totalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que no es verdad. Por eso siempre necesitamos levantar esta pregunta. ¿Qué quería decir el autor original? El autor original es el primer principio de la interpretación. El primer principio de la interpretación es determinar el significado y la intención del autor original, el autor humano, o sea. ¿Qué quería decir? Los autores de la Biblia no entendían nada de la ciencia moderna, pero no querían enseñar la enseñanza. La Biblia es infalible en lo que enseña. No existe ninguna predicción científica en la Biblia. Dios reveló su mensaje en conceptos entendidos por los escritores y lectores originales de la Biblia. Revelación y acomodación. Revelación de Dios, la revelación de Dios. Por eso en la enseñanza de la Biblia podemos leer la verdad. Y también este principio de acomodación, que lo que leemos en la Biblia es lo que el autor original quería enseñarnos, lo que él entiende. Dios no habló nada que no podía entender el autor original. Entonces, no debemos enseñar la palabra de Dios en una manera en contra al entendimiento del autor de la Biblia. No podemos distorsionar la palabra de Dios de esta manera. Bueno, es claro que sí, que podríamos decir que hay mucho más en la Biblia que este hermano, este autor podía entender. Sí, hay más, pero no es en contra de lo que él entendía. ¿Está bien? Entonces, hay dos puntos. La Biblia es la revelación de Dios, pero es una acomodación
al entendimiento, al lenguaje y entendimiento de los autores originales. Por eso podemos decir que la Biblia tiene dos aspectos: revelación y acomodación. La palabra de Dios y la palabra del hombre, pero inherente en lo que realmente enseña. Entonces la ciencia y la Biblia están en conflicto o se contradicen. Sí y no. Sí, si enseñamos lo que los autores bíblicos suponen que es verdad. No, si enseñamos lo que Dios quiere comunicar por medio de la Biblia. Por ejemplo, el controvertido versículo en la historia del conflicto, supuesto conflicto entre la religión y la ciencia, en Salmo 104:5, colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Este versículo no debe ser un problema a la luz de la ciencia moderna, aunque sí supone la ciencia antigua. Tampoco debemos distorsionar el sentido natural y literal del Salmo para que se ajuste a nuestro entendimiento moderno. Este punto es importante. Y al fin, rápidamente, quiero leer el Salmo 104, revelando, vamos a leer este Salmo y interpretarlo a la luz del mundo antiguo, es decir, a la luz del entendimiento del autor original. ¿Qué quería decir el salmista? No debemos leerlo a la luz de nuestra ciencia moderna, porque claro, el salmista sabía nada acerca de la ciencia moderna. Pero, ¿qué quería decir? ¿Qué quería Dios enseñarnos a través de este salmo? Este salmo es un himno de creación. Describe a Dios como el creador de todo y el proveedor para todos. La gloria de Dios brilla intensamente y la enseñanza del salmista es clara, incluso en un lenguaje que nos parece extraño. El salmo es poesía. El lenguaje de la poesía no siempre es figurativo, pero sí es colorido. A veces algunos predicadores dicen que, bueno, es poesía, ¿no? Por eso el lenguaje es figurativo. Pero así no es en realidad. La verdad es que el lenguaje figurativo es más común en la poesía, pero también se puede encontrar el lenguaje literal, el idioma literal. Y también en la narrativa podemos encontrar no necesariamente el lenguaje literal, pero también el lenguaje figurativo. Bueno, rápidamente, al fin vamos a leer este salmo a la luz de esta interpretación. ¿Está bien? Salmo 104, Salmo 104, primer versículo. Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. El Señor está vestido como el soberano celestial, como el rey celestial. Claro que sí, no tiene vestimiento literal, pero sí. Podemos hablar acerca de Dios como si estuviera vestido como el soberano celestial, aunque sí, no tenía vestimiento literal. Versículo 2. Te has
envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas en tu hogar en las nubes de lluvia. Creó el cielo. Pero el firmamento se describe en términos de una ciencia antigua. Bueno, podemos decir que el salmista, como otras personas, entendían que el firmamento es literal, es una cosa física como una carpa. Pero ¿qué importa esto? Porque la realidad es que yo puedo entender la ciencia de la astronomía mejor del salmista, sí. Pero el salmista no podía entender nada acerca de la realidad del cosmos. Fue fuera de su entendimiento. Y Dios, ¿de qué manera podía enseñarle y con qué propósito puede enseñarle acerca de la verdad, acerca del cosmos? No fue posible este punto. Entonces, si Dios quería comunicar con el salmista, necesitaba usar el lenguaje que él, es decir, el salmista, podía entender en su lenguaje, en sus términos, en sus conceptos. Más adelante, versículo 3. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Él es el soberano sobre la tierra. Pero su soberanía se relata en lenguaje mitológico usado acerca de Baal. Lo interesante para nosotros es este lenguaje se usaba acerca de Dios Baal, que en realidad, en la opinión de muchas personas en ese tiempo, Baal fue soberano sobre las nubes y usaba las nubes como su carro de guerra. Pero, ¿qué quería decir el salmista? Que en realidad no es Baal, sino es el Señor que en realidad es soberano sobre la tierra. Versículo 4. Los vientos son sus mensajeros, las llamas de fuego tus sirvientes. Los vientos y las llamas de la tormenta están bajo su autoridad, la autoridad del Señor. Como los ángeles. Todo está bajo su autoridad. Todo el tiempo, la tormenta, están bajo su autoridad. Esta enseñanza de este versículo es claro, ¿no? No debemos pensar acerca de que es literal o no es literal, figurativo o no es figurativo. Versículo 5. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Así jamás se removerá. Este versículo famoso dice nada acerca de la órbita de la Tierra en el sistema solar. Solo significa que la Tierra no se mueve, excepto durante un terremoto, claro. Este salmista pensaba que en realidad la tierra no se mueve. Sí, porque no entendía nada acerca de la órbita de la tierra. Un predicador popular me dijo que
No, este versículo significa que la tierra no se mueve de la órbita alrededor del sol. Pero es una locura. El salmista no podía entender nada acerca del sistema solar, o no podía enseñar nada acerca del sistema solar. Y no fue el propósito de Dios enseñar acerca de esta ciencia, sino que tenemos en la tierra un hogar bueno para nosotros, un buen hogar que no se mueve, que es firme. Es la enseñanza de este versículo. Rápidamente, versículo 6, vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó. Al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron, los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. El salmista describe la creación de los océanos y los mares en lenguaje poético. El océano representa lo que más temían los israelitas, pero el Señor lo detiene dentro de sus orillas. Me gusta el océano, realmente, especialmente el océano del Perú. Me gusta mucho, pero para los israelitas, ellos tenían mucho miedo del océano. Para ellos, el océano era muy peligroso y un hogar para monstruos, realmente un hogar para monstruos. Pero el Señor dice que no, el océano está bajo mi control, bajo mi control. Yes. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y descienden desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos, y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Los permites producir alimento con el fruto de la tierra. Vino para que se alegren. Aceite de oliva para aliviarles la piel. Y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos las aves, y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes, y las rocas forman un refugio para los tamanes. El Señor proporciona agua fresca y dulce para toda su creación, los animales, las aves, los árboles, los cultivos y la humanidad. Toda la creación se disfruta de la bondad de Dios. La bondad de Dios. Podemos ver la grandeza de Dios, su poder en la creación, en la naturaleza. También la bondad de Dios. Versículo 19. Creaste la luna para que marcara las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad, y se hace de noche, la hora en que me rodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa. Acechan en busca del alimento que Dios los provee.
Al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. Siguiendo el esquema de Génesis 1, el salmista describe el rol de las luces en el cielo. Es interesante ver el esquema de los 6 días de Génesis capítulo 1 en este salmo. Y este salmo describe lo que Dios Hijo creó en el cuarto día. Versículo 24. Allí está el océano. 24. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con su sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. El salmista se detiene para alabar a Dios. Al ver toda la naturaleza, la única respuesta adecuada es adorar a su creador. Adorar a su creador. Y para mí es verdad que cuando estudio la naturaleza, el resultado, la única respuesta es adorar al creador. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Saliendo del cuarto día y entrando en el quinto día de la creación, se llama la atención sobre el océano, con todas sus riquezas y potencialidades. Sin embargo, el salmista menciona una criatura aterradora, Leviatán, un mítico monstruo marino con muchas 7 cabezas, pero bajo la mano de Dios, este monstruo juega. Bueno, algunas películas dicen que Leviatán es un cocodrilo, o sea, un dinosaurio, pero la realidad es que este monstruo es famoso en la literatura mítica del antiguo Medio Oriente y representa este animal lo que los israelitas de ese tiempo temían miedo. Pero Dios dice, no, en mi mano, bajo mi mano, este monstruo juega, nada más. Juega. Es increíble, ¿no? No podemos pensar, ¿existe este monstruo, Leviatán, o no? Porque no importa, la enseñanza de este versículo es clara, ¿no? Y podemos estudiar este monstruo en otros libros también, en Job o en Apocalipsis, pero no tenemos tiempo para eso y necesito terminar mi estudio. 27. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechas. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra.
Todas las criaturas dependen del Creador para sustentarlas. Dios es soberano sobre la vida y la muerte de las criaturas. Nuestra dependencia de Dios, de su poder, de su bondad. Y al fin, versículo 31, que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando Él las toca. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra, que dejen de existir para siempre los perversos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. El Salmo termina con una celebración del poder y de la bondad del Creador. Según el salmista, la creación es buena, pero no es perfecta. Existen los pecadores, por ejemplo. Los pecadores. No obstante, a la luz de otras escrituras, podemos esperar un cielo nuevo y una tierra nueva, en que no existe la maldad. No existe la maldad. Es nuestra esperanza. Al fin, la Biblia y la ciencia. ¿Existe una guerra, un conflicto entre la Biblia y la ciencia, sí o no? Lo siento, pero hoy en día existe un conflicto, pero no debe ser. En realidad no debe ser. Porque al fin y al cabo, estos dos libros están de acuerdo. Tenemos dos libros, el libro de la Biblia, la revelación especial, y el libro de la naturaleza, la revelación general. Podemos leer los dos libros, es decir, la Biblia y la ciencia, sin miedo, porque al fin y al cabo los dos están de acuerdo. Podemos estudiar la revelación de Dios en la Biblia y en la naturaleza con confianza. Los dos libros revelan la verdad. Oremos. Oh Señor, nuestro Dios, gracias por tu revelación en la naturaleza. Gracias por tu revelación también en la Biblia. Danos la sabiduría para interpretar la Biblia de una manera correcta. Y danos la gracia para ver tu gloria en la naturaleza. Tu gloria, tu poder, tu bondad. Oh Dios, gracias por todo esto, por tu revelación, de toda manera, en el nombre de Jesucristo. Amén.